Hola, bienvenidos al podcast de Aló Miami. Edición especial Yankee Elecciones. En noviembre del año 2024 habrá elecciones generales en Estados Unidos y son un verdadero jaleo. Afortunadamente, el análisis político es uno de los puntos fuertes de Yankee Marido y aprovechando que cada vez habla mejor español... Bueno, no hablo mucho, pero entiendo el español muy bien y cuando hablo en inglés, Belén me traduce. Sí, así que vamos a hacer una edición especial de este podcast con varios episodios en los que charlaremos así, en Spanglish, y donde Yankee Marido os explicará todo lo que necesitáis saber para entender las próximas Yankee elecciones. Esperamos que os guste. ¿Empezamos? ¡Empezamos! Hola, soy Belén Montalvo. Si te gusta mi podcast y quieres saber un poco más sobre cómo llegué yo a Estados Unidos y por qué me interesa tanto hablar sobre este país, estoy segura de que te gustará el libro que acabo de publicar con la editorial Geoplaneta, Deshacer las Américas. En él te cuento por qué decidí emigrar a Estados Unidos y abandonar España, cuál fue mi experiencia con la burocracia estadounidense, en qué consiste el choque cultural y cómo fui abriendo los ojos a los problemas más comunes de la sociedad estadounidense, a la vez que encontrando el amor que ni siquiera sabía que andaba buscando. Este es mi segundo libro, ya que en 2022 ya publiqué con la editorial Larousse un libro ilustrado con expresiones de inglés estadounidense llamado Aprende Yankee Inglés con Aló Miami, que también puedes encontrar en todas las librerías. Este nuevo libro, Deshacer las Américas, es mucho más personal. Si tienes pensado emigrar algún día a Estados Unidos o si alguna vez has fantaseado con ello, te enganchará. Puedes buscarlo en todostuslibros.com o encargarlo en la librería de tu barrio pidiéndolo por mi nombre, Belén Montalvo, o por su título, Deshacer las Américas, pero con el des entre paréntesis. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, fin del autobombo. Gracias. Hola, Yankee Marido. Hola, Belén. ¿Cómo estás? Estoy preparado. ¿Estás preparado? Sí. ¿Para qué? Para hablar sobre el elegido de Kamala Harris para vicepresidente. Ah, muy bien. Sí. Vale. Pues vamos a ello. Vamos a hablar del señor Tim Walz. Sí, Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Y bueno, hablamos sobre él la semana pasada. Sí, es verdad que lo mencionamos porque Tim Walz fue el que se inventó lo de que los republicanos eran weird. Sí, ¿no? sí. Pero yo no creía que el elegido va a ser Tim Walz. Dices la semana pasada, que Sí. no pensabas cuando estabas contando esto de que Tim Walz había inventado lo de weird. Ya. No lo estábamos diciendo como apostando por Tim Walz, porque la verdad es que Tim Walz tenía bastante competencia. Sí, había una list. ¿Una lista? Lista muy larga. No tan larga. Bueno, al principio sí que era larga, Sí. pero luego se redujo como a 5, luego Sí. se redujo como a 3, ¿no? Yeah. Y de esos 3 había 2 como que estaban ahí más fuertes, ¿no? Yes. Uno de ellos era, ¿cómo se llama de nombre? Sé que se apellida Shapiro. Yeah. Josh Shapiro. Josh Shapiro, que es el gobernador de Pensilvania. Yes. Y en su estado es muy popular. Sí. And I really wanted to talk about him specifically for one reason. Vale, ¿por qué quieres hablar de Shapiro sin Shapiro no es el elegido como vicepresidente al final? Porque iba a serlo... Espera, déjame dar un poco de contexto. Sure. Iba a serlo porque ¿cómo se llama? ¿Shapiro? Josh Shapiro. Josh Shapiro, nunca me acuerdo. Yeah. Me sale Ben Shapiro, que es el otro. Yeah. Que de ese no. Yeah. Bueno, a ver, Josh Shapiro... Yes. es el gobernador de Pensilvania. Yes. Y dices que es muy popular en Pensilvania, Sí. que gusta mucho. He's doing pretty well. And the fact that he did well in Pennsylvania makes him a really attractive choice. Vale, o sea que el hecho de que Josh Shapiro sea muy querido en Pensilvania era lo que realmente le daba más puntos para ser un buen candidato a vicepresidente. Yes. Porque en estas elecciones se está hablando mucho de esos estados que son clave para ganar estas elecciones, y uno de esos estados es Pensilvania. O sea, existe la posibilidad de que todo se reduzca a quien gane en Pensilvania. Yes, in porque, fact. ¿no? Porque haya tal empate
Yeah. que Pensilvania sea la clave de todo esto. Yes, and it's actually the most likely state to be the key, decisive one. ¿Sí? Yeah. O sea, y además Pensilvania es el estado más clave todavía, Yeah. más que Wisconsin, Yeah. más que Nevada, Yeah. más que todos esos purple states que pueden ir de un lado o de otro. Pensilvania tiene mucha fuerza. Yes. Y Pensilvania es muy republicana en las zonas rurales Yeah. y muy demócrata en las ciudades, en Pittsburgh, en Filadelfia. Sí. Entre Pittsburgh y Filadelfia, en esta zona rural, Sí. they call it Pennsyltucky. Pennsylvania, porque sería como estar casi en Kentucky, ¿no? Yes. Claro, o sea, entre las dos ciudades que son demócratas, hay toda un área ahí trampista Yeah. que obviamente va a votar por Trump. Entonces, Josh Shapiro era candidato por esto, pero al final se han ido por otro. Pero tú dices que quieres nombrar a Josh Shapiro en concreto por algo que. I just want to play a clip of him speaking for you. Vale. Yes. Esto no lo he escuchado todavía. Esto es sorpresa para mí. O sea, dices que me vas a poner un audio Yes. solo para que lo escuche yo. Yes. Vale. No sé qué esperarme. Venga, dale. Begin by talking about our 100th mayor. Herself a history maker, Yes. a friend for 20 years in public service, someone who is indeed walking the walk, making our city safer, making sure our city is cleaner, but most important, making sure every single person in this city feels heard. Does he sound like anyone to you? For a second I thought it was Obama. Yeah. It is Obama? No. If it's not Obama. Yeah. Who? It's Josh Shapiro. ¿En serio? Yes. Habla como Obama. Yeah. ¿En serio? Te juro que pensaba, bueno, le voy a pedir que lo ponga otra vez porque me ha parecido que es Obama y no es Shapiro. Yeah, yeah. ¿Ese que habla es Shapiro? Es que no lo Yes. había oído nunca. Yeah, yeah. ¿Y por qué habla como Obama? I know, because it's a way to be successful. People think of you like Está Obama. imitándole. Yeah, obviously. Look, listen to this. Dale. Just because she's a skilled debater. It's not just because she's got the right positions on the issues that matter most to the good people of Pennsylvania and this country. It's because he can't run away from his record any longer. Like, that's totally an Obama. Totalmente cadencia, es la Yeah. cadencia. Es totalmente. Es como. ¿Sabes? Me hace mucha gracia porque yo tenía un compañero de la oficina, ya no trabaja conmigo, pero tenía un compañero de la oficina que para una fiesta de Halloween en la oficina se compró una máscara de Obama porque era argentino, pero hacía una imitación muy buena de Obama. Y me ha recordado a él. Porque, claro, a ver, este tipo es blanco. Eso para empezar. So, yes, he's. Actually, I feel like I should point this out. You mentioned Ben Shapiro. Well, Governor Shapiro, he's also Jewish. Shapiro is like a Jewish Ashkenazi last name. Sí, Shapiro es un nombre muy típico judío. Yeah. Sí. Y no tiene nada que ver con Ben Shapiro, no son familia. No, yeah. Yeah, it's a pretty common last name. Sí. So I think we should maybe call his style an homage to Obama. Sí, en homenaje a Obama, Yeah. bueno, sí, Obamaesco. Ahora entiendo que guste también, ¿eh? Porque, claro, es un buen orador. Yeah. O sea, al final está imitando lo que mejor sabe hacer Obama. Yeah, but I mean, for me, for a lot of people, they hear this and it's funny. Like, it borderlines on cultural appropriation because it Sí. is doing Obama's kind of slightly like black churchy pastor Sí, sí, you know, sí. speech. Totalmente, es que es claro, o sea, dices, por eso te decía, este hombre para empezar es blanco, porque es verdad que Obama utiliza muchas como figuras del lenguaje Yeah. y hace unos discursos un poquito rollo sermón de iglesia, ¿no? Yeah. Y entonces ese tipo de sermones de iglesia sí que pueden considerarse como apropiación cultural, Yeah. porque normalmente es como las personas afroamericanas se dirigen pues a su audiencia, ¿no? Yeah. Entonces sí que es verdad que roza ahí la imitación descarada, Yeah. pero claro, es solo un estilo, ¿sabes? O sea, no está poniendo la voz de Obama, él tiene otra voz, pero sí que es verdad que la cadencia es tan clavada, Yeah. es muy curioso, I ¿eh? know. And like for most of this country, you know, we've maybe heard the name of most of our governors, Sí. you know, but Sí, we don't. sí. We haven't necessarily heard a speech by them. Claro. So we're hearing him for the first time, Claro. right? And he's successful in Pennsylvania, so I know it's worked for him there. Uh-huh. And I guess Democrats are just overtaken by their nostalgia for
the Obama years. Puede ser que en Pensilvania este éxito que tiene este hombre se deba a esa nostalgia de los años Obama, no lo sé. Pero, claro, o sea, tú lo que dices es que a pesar de que todos los nombres de los gobernadores de los distintos estados te suenan, porque son figuras relevantes en Estados Unidos, a pesar de que solo sean relevantes en su propio estado, pero siempre que firman alguna ley o hacen alguna cosa saltan a las noticias nacionales, por eso nos suenan los nombres, pero eso no significa que les hayamos oído hablar en un meeting o en un discurso. Entonces, claro, cuando saltan estos nombres de distintos gobernadores como candidatos a la vicepresidencia, es cuando hemos empezado a escucharles por primera vez. Yo, por ejemplo, acabo de escuchar por primera vez ahora mismo a Shapiro, pero a Tim Walz igual. A Tim Walz no le había oído hablar hasta ahora. Yeah, or even the governor of California, whose face I'm sure you've seen. I don't know how many times you've actually heard Gavin Newsom speak. Newsom, no, pues en algún vídeo de Instagram, pero poca cosa, sí, no, el de California. Realmente, gobernadores súper famosos, te diría que para mí, ¿sabes? Sin controlar completamente la política estadounidense, para mí gobernadores súper famosos solo son el de Florida, y no porque fuera el nuestro, sino porque ha dado muchos escándalos nacionales. Y también, he ran for president, he was part of the race. Sí, es verdad. También es porque ha sido candidato a la presidencia, Ron DeSantis. Y luego también se me ocurre Greg Abbott, que es el de Texas, que es otro grillado de la vida. Y por eso le conozco. Y ahora sí que yo pienso algún otro. Se me ocurren nombres, no, pero por este podcast, ¿sabes? Pero así del día a día, por así decirlo, no, solo esos los que han salido a las noticias. Hombre, a ver, hemos tenido ahí a la de Dakota del Norte con lo del perro, ¿sabes? ¿No? Y a Gavin Newsom también coqueteando con la idea de presentarse a las elecciones en California. Y no sé, pero Chris Christie había sido gobernador de Nueva Jersey, pues. Yes, New Jersey. Pero ahora ya no lo es. Yo no sé quién es el gobernador de New Jersey, por ejemplo. Yeah, I'm not sure. ¿Ves? O sea, ¿sabes? Como que para que os hagáis una idea de que son famosos, pero no son tan famosos, ¿no? Solo son famosos cuando hay algún escándalo o alguna noticia así gorda. Entonces, claro, de repente nos estamos empachando de Tim Walz. De repente Tim Walz está por todas partes ahora. Yeah. And like as far as why it wasn't Shapiro, because Shapiro seemed like such a good choice. Sí. There were other factors cutting against him. I mean, maybe they didn't want to have to deal with the weird sort of embarrassment of, oh yeah, this guy sounds exactly like Obama. Sí, claro. O sea, lo que dices es que este Shapiro, que era tan importante para ganar Pensilvania, y por lo tanto a lo mejor podría ser la clave de ganar estas elecciones, el hecho de que no lo hayan elegido puede tener en parte algo que ver por esa posible crítica a cómo imita a Barack Obama de una manera un poco descarada. También el apellido Shapiro no ayuda en estos momentos. No, I mean, I don't think his last name or the fact that he's Jewish specifically cuts against him, but his statements of support for Israel, especially in the wake of the current invasion of Gaza, that definitely hurts him with certain Democratic constituencies. Claro, porque si ya los votantes demócratas más jóvenes y en ámbitos universitarios están muy cabreados por la posición de Biden respecto al conflicto Israel-Palestina, este Shapiro se ha posicionado muy a favor de Israel. Y eso puede hacer más pupa que otra cosa. No queremos eso. And like after Kamala, by replacing Biden, it sort of put the argument to bed for right now. Sí. Picking Shapiro would have sort of reopened the wound. Possibly. Exacto, al final sería como reabrir la herida, porque ahora mismo Kamala se está aprovechando de que como ella no es Biden y no tiene esa responsabilidad sobre sus hombros, es como que la polémica se ha adormecido ahora mismo, pero eso de poner a Shapiro aquí de repente, pues la habría vuelto a avivar. There are other things that could have come out that maybe we'll never know. But there are different reasons why vice presidential candidates are considered, and ultimately picked. Sí, ya hemos hablado en este podcast de que a la hora de elegir un vicepresidente se toman en cuenta muchas cosas. Y es una elección más estratégica de cara a ser elegido como presidente que
a la hora de hacer ningún tipo de trabajo, porque luego el vicepresidente tampoco hace gran cosa. Right. Es una cuestión de imagen. Yes. But there's even a constitutional question. For example, because Kamala Harris is from California, she could not pick Gavin Newsom because you can't have the president and the vice president from the same state. Claro, entonces, por ejemplo, Gavin Newsom, que sí que estaba en las papeletas de querer ser incluso presidente, no se le ha considerado como vicepresidente porque él es el gobernador de California y como Kamala era senadora de California, según la Constitución, no pueden ser las dos cabezas del Poder Ejecutivo del Estado del mismo Estado, ¿no? Porque sería una especie de concentración de poder en un solo Estado, ¿no? Dar prevalencia a un Estado respecto a los otros 49. For the Democrats, also, I mean, they're somewhat limited in who they can select. They wouldn't want to pick a senator from a purple state because if that senator suddenly is in the election as vice president, that opens up that seat to possibly switching sides. Sí, y luego a la hora de elegir el vicepresidente también se ha tenido muy en cuenta el hecho de que en el Senado estén tan empatados, porque a la hora de elegir han preferido tener como candidatos gobernadores de estados y no senadores, porque claro, en el momento en el que tú quitas a un senador para ponerle de vicepresidente, según en qué estado estén, ese puesto de senador puede correr peligro y terminar siendo para un republicano. Por lo tanto, no se han querido arriesgar y se han centrado solo en estos gobernadores de distintos estados. Y al final se lo ha llevado Tim Walz, el de Minnesota. The other thing they do, it happens really in pretty much any election where there's a candidate being chosen, is what's called opposition or oppo research. Lo que hacen también es investigar a fondo al oponente. Y esto, de verdad, que creo que es una de las cosas más peliculeras de las elecciones en Estados Unidos. Porque me gustaría ver por un agujerito cómo funcionan esos equipos que están literalmente dedicados a encontrar fantasmas en los armarios de los oponentes. But what that also means, because, you know, Kamala Harris is picking her vice presidential choice, she has to worry about what skeletons are in her choices closet, which means they have to do all of their own research on themselves. Claro, ahora mismo realmente tienen mucha presión, porque como todo esto ha ocurrido de una manera mucho más precipitada de lo que viene siendo normal, todos esos equipos de investigación no están teniendo el tiempo adecuado para poder hacer su investigación a fondo. O sea, Kamala se ha visto ahí en la posición de candidata a presidenta de la noche a la mañana, prácticamente, a pesar de que, bueno, como ya es vicepresidenta, ya tiene como el clear, ¿no? Ya si hubiese algún muerto ya se lo habrían sacado. Pero de Tim Walz es que prácticamente no han tenido tiempo. Entonces, claro, yo creo que sí han ido al candidato más limpio y puro. Ya no solo más hombre blanco heterosexual posible, porque claro, para equilibrar esas minorías mayorías, ¿no? Si Kamala es birracial mujer, el vicepresidente tiene que ser blanquito y hombre, ¿no? Pero, ¿cómo decirte? I don't know. You really want to sniff out any possible, like, Me Too events or, you know, if the candidate did blackface when he was in college or something. Es que han salido un montón de esas cosas en el pasado. O sea, han salido desde fotos de políticos en el presente que a lo mejor se han disfrazado de personas negras y han hecho blackface, cosa que a lo mejor en su día no estaba tan mal visto, pero ahora es un bombazo, ¿no? O casos de abusos sexuales o de cubrir abusos sexuales de compañeros. O sea, ya teniendo una responsabilidad, a lo mejor ellos no han tenido un caso de abusos sexuales, pero se les ve que pueden encubrir algo para, pues eso, o para ayudar a un amigo o para que no les salpique a ellos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pueden saltar muy fácilmente. And so, like, whispers of things like that could have been the reason that Josh Shapiro was passed over. Or it could have been the, you know, the Gaza thing. It's, you know, or a mixture, right? Sí, o sea, con Shapiro es verdad que parece que puede haber más muertos. Parece que el tipo es un poco más polémico. Mientras que con el de Minnesota no vamos a lo seguro. Porque el tipo tiene pinta de ser un poco santurrón, ¿no? Tiene pinta de ser buena onda. ¿A ti te parece bien Tim Walz respecto a Shapiro? Sí, yo prefiero Walz.
creo que él tiene una carisma, ¿cómo se dice? Es folksy. Sí, es como campechano. Fíjate tú que me acabas de dar la traducción perfecta para campechano. Campechano es un adjetivo que en España nació con el rey Juan Carlos. Okay. ¿Sabes? Porque el rey Juan Carlos era el rey, pero era muy campechano, porque salía con la moto y parecía una persona normal, ¿sabes? Right, ¿no? yeah. Y ese adjetivo de campechano, que yo creo que se lo metieron en la prensa, ¿sabes? ¿No? Nos lo metieron a todos por los ojos, lo de que el rey era campechano. Right. Sí que podría traducirse como foxy, ¿sabes? Yeah. Como amigable. Yeah, Nancy Pelosi describes him as being like, a perfect guy right out of America's heartland, like the middle of the country where there are good values. Sí, es como el perfecto ejemplo de una persona con grandes valores, como el perfecto americano medio, ¿no? Yeah. Teniendo eso como americano medio como algo bueno. Americano medio para bien, de gran corazón. Yeah, and we kind of associate those values also with the geographic middle of the country too. Bueno, es que de hecho este hombre es de Minnesota. Yes. Y nosotros hemos hecho un vídeo sobre Minnesota que a mí personalmente me encantó en Patreon. Yo creo que fue mi favorito hasta la fecha de los que hemos hecho. Y en Minnesota me acuerdo que estuvimos hablando de lo del Minnesota Nice y de esa fama del Midwest que tiene este país, de que la gente en el Midwest es como gente, pues eso, de buena fe, ¿no? De buen talante. Yeah. And so because he has sort of this everyman charisma, right now the Republicans, since they've seen him chosen, are trying to do everything to, strip away that image and try and paint him as like a radical leftist. Claro, o sea, de esto no lo podíamos imaginar que iba a venir, porque igual que cuando Donald Trump anunció a J.D. Vance como vicepresidente, salieron 80 millones de críticas y de muertos del pasado sobre J.D. Vance, que incluso han salido amigas suyas de Yale criticándole de una manera muy bestia. Pues claro, en el momento en el que Tim Walz ha salido a la palestra, los republicanos han intentado atacarle todo lo posible y decir, ¡oh, Tim Walz es un comunista! Yeah. But in spite of that, he just comes across just so, unusually normal. Sí, o sea, dentro del Partido Demócrata, Tim Walz no tiene la fama que tiene Bernie Sanders, por ejemplo. Right, yeah. No es un Bernie Sanders. No. A pesar de que sí que es cierto que yo, por lo menos por lo que he visto esta semana, me da la sensación de que está a la izquierda de Kamala Harris. Probably. It's weird. He has this sort of appeal and style that works for people that are more towards the middle, but he has a lot of accomplishments as governor that are to the left of the sort of things that Kamala did as senator. Ya. O sea, lo que dices es que, curiosamente, le gusta mucho al votante más de centro, pero a pesar de eso, sí que tiene algunas victorias como gobernador de cosas más progresistas de las que ha hecho Kamala para su propio estado, para Minnesota. The other thing that sets him apart from other Democrats, pretty much almost any major Democrat, he doesn't have a law degree. Eso sí que es curioso. Yeah. O sea, Tim Walz no ha ido a la escuela de Derecho. Right. Porque eso parece que es casi obligatorio, ¿no? En presidentes y vicepresidentes, por lo menos. Bueno, like salvo Donald Trump. Well, so since 1980, basically every election since Jimmy Carter, ¿Vale? every single Democratic ticket, the president and the vice president had studied law. O sea, en los demócratas, todos han estudiado Derecho. Yes. Desde Jimmy Carter hasta ahora, desde 1980. Yeah. Carter was a military guy and everyone after had studied law. Vale. ¿Y este tipo es también un militar? Sí. Estaba en la Guardia Nacional. Vale. Pero esos hacen poco, ¿eh? Los de la Guardia Nacional no hacen mucho. Que J.D. Vance es marine. Sí, ojo, cuidado. Sí. Pero se sirve durante 24 años. ¿Ah, sí? Sí. O sea, la carrera de militar en la Guardia Nacional es durante 24 años, pero vale, de esto hablamos en lo del ejército, pero esta carrera es completamente compatible con tener una vida, porque llega un momento en el que solo tienes que ir a hacer como entrenamientos periódicamente, ¿no? Un fin de semana y cosas así. Pero durante su servicio tenía, ¿cómo se dice? They call you up for some sort of
service every so often. Vale, Like o sea, de during vez en the- cuando le mandaban a algún sitio. Sí, ¿Dónde le mandaron? por ejemplo, durante la guerra en Afganistán. ¿Vale? ¿Fue a la guerra de Afganistán? No en Afghanistan, pero como support in Italy. The U.S. has bases all over the world. Le tocó el destino bueno. I know. Claro, le tocó ir a Italia. En ni tan Vincenza. mal. No, ni tan mal, claro. Yeah. Te mandamos a la guerra de Afganistán. Uy, vale, pero tienes que ir a Italia. Pues fenomenal. Yeah. So in any case, we should go through his biography a little bit because the order is going to get a little bit confusing if we talk too much more about his Ah, vale. military. O sea, quieres empezar por el principio de la vida de este hombre porque es interesante. Yes. O sea, un poco. Yeah. Es un poco interesante. Yeah. Venga. So he was born in Nebraska. Vale, nace en Nebraska. Sí. O sea, que no es de Minnesota. No, es no, adoptado en originalmente Minnesota. sí, porque su mujer era de Minnesota y... Es de Minnesota. Es La de mujer Minnesota. no se ha muerto, ¿no? No, yeah. Vale, o sea que es de Minnesota por adopción. Sí, en realidad sí, sí. es nebrasqueño. Nebrasqueño, Vale. sí. Y su padre era en el ejército también. Vale, su padre trabajó en el Sí. ejército. And so his father was a school administrator. And when Tim graduated from high school, his father convinced him to sign up for military service because that would allow him to use the GI Bill. Ah, vale. Entonces, si te he entendido bien, me estás diciendo que su padre estaba en el ejército Yeah. y que también trabajaba en la dirección de un colegio. Yes. Vale, o sea, compatibilizaba esos dos trabajos. Right. Vale. Y cuando Tim Walsh termina el instituto, su padre le dice, apúntate al ejército porque cuando vuelvas de donde te manden, Yeah. te puedes aprovechar de esta ley GI Bill Right. que te va a solucionar el tema de los estudios superiores. Puedes Sí. ir a la universidad y te lo paga el Estado. Right. Entonces se aprovecharon de esa ley. Yeah. Que And- acordaos de que esto lo explicamos en el podcast del ejército. Yeah. So he used the GI Bill money to go to college, and he graduated with a bachelor's degree in social sciences. Vale. O sea que se va a la universidad y estudia ciencias sociales. Yes. Sociología, supongo que será. Yeah, and like economics, human society, maybe a little bit of architecture. It's usually this sort of degree that prepares you for teaching other people. ¿Sí? Yeah, O sea, those sorts of things. Sí, o sea, es como un grado que es popular entre profesores, Yes, ¿no? Porque yeah. aprendes un poquito de todo. Yeah. Vale. Y después de recibir su título, va a China durante un año para enseñar. ¿Para enseñar el qué? Se va a China. ¿Y qué enseña? Había un programa para... Yeah. Vale, o sea que se va a China. Un año. Sí. Y vuelve. Sí. Y también Sí. enseña en una reservación de indios, de nativos americanos también, ¿Dónde? en South Dakota. ¿En Pine Ridge? Called Pine Ridge, yes. Es que Pine Ridge es, creo recordar, si no recuerdo mal, Pine Ridge es la reserva india más pobre de este país. Y uno de los Sí. lugares más pobres del planeta, incluso. Probablemente. Sí. Vale, o sea que se va. O sea que este hombre tiene alma de profesor. yeah. Lo cual, esto me parece muy interesante que lo comentemos, porque igual que los profesores Yeah. son denostados por la sociedad, o sea, no se les considera personas con ambiciones, Right. sí que es verdad que lo que he visto es que se da mucho poder a la gente que ha sido profesor en el pasado y luego hacen otra cosa, ¿sabes? Y de repente Yeah. es como que eso les da un valor, como un currículum. Es un poco parecido a lo de meterte en política y haber estado en el ejército antes, ¿sabes? Right. Como que el ejército ha servido a tu país, ¿no? Yes. Pues esto es un poco lo mismo. Es que es muy contradictorio, porque en Estados Unidos parece que ser profesor es ser una persona que no tiene ambición alguna Yeah. y que no quiere trabajar duro y hacer todo lo posible por enriquecerse, que es Right. lo que se premia en este país. Yeah. Y sin embargo, si has sido profesor y luego te has metido en política o has abierto tu propio negocio, o ¿sabes lo que te digo? O te Yeah, has yeah. hecho coach, speaker, lo que sea, Yeah. de repente es como eres lo más, porque has sido profesor antes. Right. And his biography basically, he manages to turn being a teacher into receiving a calling to do something more. Ajá, claro. O sea, ya tenemos la narrativa de recibir la llamada de Yeah. servir no solo a mis alumnos, sino a alguien más, ¿no? Right, A algo yeah. más grande que yo. Yeah.
One of the things that happened while he was a teacher, since he taught social studies, Sí. like the thing he studied, Sí. he took his students to a political rally. Vale. This was in 2004, so it was a George W. Bush political rally that was nearby. Pero qué guay, ¿no? O sea, este hombre era profesor de instituto y Yes. daba ciencias sociales. Y se lleva a los alumnos a un meeting de George W. Bush a modo de excursión. Yes. Que te digo una cosa, yo ahora lo pienso, o sea, acabo de decir que guay, pero según lo estaba diciendo yo en español, estaba pensando, si a mi hijo le mandan con el colegio a un Yeah. meeting, me dan sudores fríos. ¿Sabes lo que te digo? Yeah. Porque sí, la experiencia muy guay, pero estás metiendo a un menor de edad, bueno, estás metiendo a alguien que le quedan un par de años para votar en un meeting político Yeah. de un candidato X, en este Right. caso George W. Bush. Yeah. Vale. I don't get the impression that Tim Walz was extremely like political, and he seemed like a really sensible guy, at least he would have said. Sí, yeah. pero yo creo que este tipo de... O sea, sí, entiendo perfectamente que a lo mejor Tim Walz no estaba... por aquel entonces, obviamente, no estaba metido en política. Yeah. Y a lo mejor esto no le supuso un problema, pero yo creo que esto es muy signo de los tiempos. Esto no le supuso un problema porque hace ya, a lo mejor 20 años que pasó esto. Yeah. Pero esto hoy en día sí que podría suponer un problema. Tú imagínate que un profesor de instituto manda a todos los chavales de la clase a escuchar a Trump. Yeah, definitely it's a more fraught thing O sea, now, estoy I'm convencida sure. de que eso sería noticia. Nos enteraríamos de que eso pasa. Yeah, but in any case, it was just sold as, well, let's go see how our democracy works in some kind of way by going to a political rally. Vale, o sea que Tim Walz lo hizo a modo... Bueno, vamos a ver cómo funciona la democracia en nuestro país, chicos. Vamos a ir a ver un meeting. Yes. A ver cómo funcionan las cositas. Y vamos a ir a ver a este señor que se llama George W. Bush, que va a ser nuestro presidente. Well, he was already the president at this point. This was in 2004 when he was running for re-election. Ah, vale, o sea, ya era el presidente. Yeah. Vale. So it's- Mejor me lo pones. Yeah. Vale, bueno, venga, entonces, ¿qué pasó? So he took his students there and they had to pass through whatever security existed. So it's like empty your pockets, let's Sí. see, make sure you're not carrying a knife or a gun or whatever. Sí. I think it was one, maybe two of the students had John Kerry stickers, who was the opponent, on their wallet. And so the security basically interrogated and treated a bunch of the students like shit because they saw them as the enemy. Ah, claro, o sea que a la hora de entrar en este meeting, obviamente siempre hay arcos de seguridad donde te miran pues las mochilas, los bolsos, no puedes pasar con armas, obviamente, cosas así. Y entonces dices que a uno de los alumnos le descubrieron unas pegatinas de John Kerry, que era el candidato de la oposición, el demócrata, Yeah. aquel año, en la cartera. Y entonces, claro, les trataron como al enemigo, ¿no? De a Yeah. ver qué hacéis aquí. Yeah. A ver qué hacéis aquí si sois anti-Bush. Yes. And so the treatment was so harsh and it created such a bitter feeling for Tim Walz that he basically left and decided, you know what, I'm going to throw all of my support behind John Kerry. Bueno. Apparently his students talked him into it as well. Bueno, te traduzco, Yes. pero esto me suena bullshit que te cagas. Yeah. O sea, dices que como a esos alumnos, o a ese alumno en concreto, les trataron tan mal que yo pienso, y aquí meto mi cuñita, Tim Walz, ahí sí que les enseñó muy bien a los alumnos cómo funciona la democracia en este país. Yo creo que la lección estaba más que enseñada. Pero Yeah. vale, o sea, dices que Tim Walz se indignó tantísimo de cómo funcionaban las cosas y con la violencia con la que les trataron, simplemente por demostrar que no eran de la misma ideología política, Yeah. que decidió en ese momento dejar de ser un profesor de instituto Yeah. y pasar a ser un político. Yeah. Entiendo que congresista. First, he volunteered to get John Kerry elected. That was what his O start sea, was. no solo, vale, o sea, en ese momento no decidió que iba a ser un político, sino lo que decidió es apoyar a muerte a John Kerry. Yes. Vale, pero lo que te digo, a mí esta historia me suena a Tim Walz pensando en su casa, Yeah. ¿cuál es mi historia para contarlo en las revistas? ¿Sabes lo que te Right, digo? yes. O sea, esta es la narrativa perfecta de ¿y cómo te metiste en política? It sets off your bullshit detector. Claro, o sea, no va a decir, pues es que mira, estaba ganando una puta mierda en el colegio
y me estaban tratando fatal como profesor y además, pues qué quieres que te diga, cada día hay más tiroteos. Yo creo que me meto en política y además gano un buen dinero porque en política se gana mucho dinerito. Well, esa no es la narrativa que vende. He didn't exactly earn that much money, but sure. Bueno, todavía. Yeah. Todavía no ha ganado mucho dinero. ¿Por qué? Porque Tim Walz es una buena persona, de momento. He doesn't have massive investments Todavía in no. companies or any of that crap. No, todavía no. Hay que darle un voto de confianza a este hombre. No tiene trayectoria de corrupción que se sepa. Right. Vale. And so, any case, he fails to get John Kerry elected. I mean, Es verdad, not John that he had- Kerry no ganó, así No. que no le fue muy bien esa nueva llamada Yeah. que tuvo. And so his students apparently encouraged him to run for Congress. the following Los year. estudiantes, claro, los estudiantes fueron los que le presionaron. Esto es un poco como los modelos que la descubren en el metro Yeah. de Nueva York, ¿sabes, no? Yeah. Yo no quería ser modelo, pero me descubrieron en el metro Yeah. y de aquí al Vogue. Pues igual, los alumnos le presionaron tanto que se tuvo que presentar a las elecciones. Right. Ya. And so, by the way, this whole time he's been in the National Guard still. Ah, Like ¿sí? he'd occasionally have to show up and do, his weekly exercises, go for a few weekends here and there. O sea que estaba pluriempleado porque tenía el trabajo de profesor y Yeah. además en la Guardia Nacional. Yeah. Vale. At that point, though, there's something called the Hatch Act. Basically, you're not supposed to be like a federal employee or member of the army, and then also part of the civil government at the same time. Vale. O sea que existe la normativa de que para presentarte a las elecciones no puedes ser ya empleado federal. Yeah. O sea, no puedes ser miembro del ejército o tener otro cargo político, Yeah. ¿no? No puedes duplicar. Right. Vale. And so he submitted his resignation basically to retire from military service. Ya, se retiró del ejército, claro. Yeah, the thing is that this was in 2005, Sí. just as the Iraq invasion was about to happen. O sea que esto casualmente, toda esta insistencia de los alumnos Yes. y esta, bueno, pues retirada del ejército Yeah. le vino de perlas porque acababa de decidir Estados Unidos que por qué no invadir Irak. Yes. Yeah. And so, like, he's already 40 years old at this point. Sí. So he's kind of old to go to war. Sí, pero le pueden mandar aunque tenga 40 años ya. Yeah. But in any case, he resigns from his position. A few months later, his unit is notified it's going to Iraq. Ay, Yeah. fíjate, qué buen timing ahí. Yeah. O sea que él se retira y solo con unos meses de diferencia mandan a su unidad a Irak Yes. a combatir. Yeah. Uf. Pues se libró. Claro, Yeah. esto entiendo que los republicanos se lo están echando en cara. Oh, yes. Claro. So they're already trying to find people to come out of the woodwork to claim that he was a coward. O sea que para quitarle el pin de haber estado en el ejército, Yeah. le están diciendo que por cobardía se borró del ejército Yeah. justo antes de tener que ir a Irak. Yeah. Like, Cuando en realidad su historia tiene sentido porque tuvo la gran suerte o tomó la decisión Right. de presentarse a congresista justo antes. Él ya se lo olía, supongo, de que le iban a mandar lejos. Y claro, este hombre, si tenía 40 años, tenía ya una familia, tenía ya una Yeah. estabilidad. Yeah. No creo que quisiera irse a Irak. Bueno, es que no creo que quisiera ir nadie a Irak. Bueno, Right. bueno, había gente que quería irse a Irak a salvar el país. yeah. Well, J.D. Vance, of course, he didn't go to Bueno, serve. claro. Yeah, he was a media guy. J.D. Vance quería ir a Irak a hacer las relaciones públicas de I Irak, no a combatir en Irak, claro. Yeah, but that's not stopping J.D. Vance from trying to call Tim Walz, a coward. No, por supuesto, y además esto va a salir en el debate que tengan entre Oh, yeah. vicepresidentes, van a ver quién la tiene más larga en esto del ejército. Yeah. Vamos. It's going to happen. Sí. But in any case, Tim Walz, when he ran for Congress back then, he had to put up with that shit too. Vale. Like his opponent accused him of dereliction of duty is the term. Yeah. Vale, o sea que no solo está saliendo ahora esta historia como un fantasma del pasado, sino que ya cuando ocurrió Yeah. se le echó en cara esto. Right. De mira qué casualidad que te estás presentando justo cuando hay que ir a la guerra. Yeah. Tim, que se te ve el plumerín. Yeah. But in Tim's favor, by that point, the Iraq war was losing popularity very quickly. Yeah.
And so saying like, well, I've always been against the Iraq War. My opponent, the Republican, voted for it. You should vote for me. Ya. That argument won out. Ya, sí, claro. O sea, al final esto terminó siendo a favor de Tim Walz, porque la guerra de Irak fue una guerra muy controvertida, donde se votó en el Congreso que había que invadir Irak, pero muy rápidamente esta guerra perdió popularidad, porque las armas de destrucción masiva no aparecían por ningún sitio, no había manera de argumentar el punto de esa guerra, y cada vez perdió más peso en la población. La gente empezó a darse cuenta de que le habían vendido la moto. Entonces Tim Walz aprovechó esto para decir, bueno, el republicano votó a favor de la guerra de Irak. Votadme a mí, que yo no solo no he apoyado nunca la guerra, sino que aquí estoy, sirviendo al pueblo en vez de luchando. Tim Walz ganó su elección y también 5 reelecciones en la Casa de Representantes de Estados Unidos. O sea que estuvo el primer año 2 años y luego lo volvió a ganar otras 5 veces, 2 por 5, 10 años, o sea, 12 años en total ha estado en la Casa de Representantes. Sí. Y en este tiempo estaba muy centrista, was very middle of the road Democrat. Vale. Muy centrista. Sí. Perfectamente traducido, middle of the road, por cierto. Sí. And so, for his voting record, I mean, he did certain things that appealed, he got 100% rating from Planned Parenthood, which means he was good on abortion. Vale. But he also received an A rating from the NRA, the National Rifle Association. Vale, o sea, para demostrar que era centrista nos pones 2 ejemplos. 2 organizaciones le dan como su máxima puntuación a Tim Walz como congresista. Una es Planned Parenthood, que es esta organización que se dedica a luchar por los derechos al aborto de la mujer, y por otro lado tenemos la Asociación Nacional del Rifle. ¿No? Entonces dices que Tim Walz, para estas 2 asociaciones, es un buen tipo. Les tiene contentos a los 2. Yes, and he basically was able to be a successful politician by appealing to everyone. Vale, o sea que siempre ha gustado a los 2 lados de la balanza. Bueno, pues eso muy bien, ¿no? Aunque, a ver, lo de ser pro Asociación Nacional del Rifle en estos tiempos que corren, no sé si lo llevamos tan bien. Well, he actually has a good sense of timing. Because if you remember the giant mass shooting in Las Vegas that killed all those people. Sí, el del hotel, el del concierto. El del tipo que se puso a disparar a gente que estaba teniendo un concierto desde una ventana de un hotel con un silenciador. Me acuerdo. So after that happened, he claimed it was his daughter who talked to him and he changed his views. He became more pro-gun control. O sea que dices que después de ese tiroteo de Las Vegas, él salió diciendo que su hija, que por cierto, he visto en Instagram que su hija se llama Hope, se llama Esperanza, que no es un nombre nada normal en Estados Unidos, Hope. It's fairly unusual, Sí. Entonces dices que su hija, bueno, pues como que le habló y le convenció de que había una necesidad de poner una serie de controles a las armas, ¿no? Y entonces eso le hizo un poco criticar el todo vale de la Asociación Nacional del Rifle. Entonces entiendo que a día de hoy la Asociación Nacional del Rifle ya no le tienen tanta estima. It's gone so far to the right that even most what we would call rational gun owners see them as being pretty nuts. Claro, es que al final la Asociación Nacional del Rifle se ha radicalizado tanto que, a ver, en Estados Unidos hay muchísima gente que tiene armas. Por ejemplo, este hombre, si me dices que es de Minnesota, es muy probable que este hombre sea cazador, ¿no? Y que tenga armas en casa, porque al final es parte también de la localización, ¿no? O sea, vivir en la Minnesota rural, pues es lo que tiene, ¿no? Que es muy probable que tengas un rifle en casa. Entonces, claro, que este hombre esté a favor de su segunda enmienda no sorprende a nadie. Pero que esté en contra de ponerle ningún tipo de límites hace que te separes inmediatamente de la Asociación Nacional del Rifle, que lo único que quiere es vender. Lo único que quiere es vender todo tipo de cosas. Desde tanques a granadas de mano. Todo. And so Tim Walz had this broad appeal, the ability to really not lose too many people from either side. And like to give you an idea of this,
In 2016, Sí. he was running for re-election in Congress. That was the same year Hillary Clinton was running for president. Sí, o sea, en el año 2016 estaba Hillary Yeah. compitiendo contra Donald Trump en las elecciones generales. Right. Y dices que Tim Walz estaba ahí también en esas elecciones. Yes. And in his district Sí. in Minnesota, Sí, he won by 3.5%. vale. O sea, él ganó ese año Yeah. por un 3% de Right. diferencia Yes. respecto al republicano en su distrito. Yes. Vale. However, in that same district, those same voters Sí. preferred Donald Trump by 15% over Hillary Clinton. O sea que esos mismos votantes que decidieron votarle a él como congresista votaron muchísimo más por Donald Trump respecto a Hillary Clinton. O Yes. sea, son votantes que no son demócratas 100%. Yeah. Es solo que le votan a él porque les gusta a él. Muy interesante esto, ¿eh? Right. And so 2018 comes around 2 years later, Sí, and the current governor of Minnesota is term limited, I believe. He can't run again, which means it's an opening for governor, and Vale. Tim Walz decides, you know what, I'm going to throw my hat in the ring. no, claro. Si después de 2 años se abre una vacante en el gobierno de Minnesota y él es congresista por un distrito que ha probado ser muy popular ya, Yeah. pues claro, ve la posibilidad de presentarse y así es como gana el gobierno de Minnesota, entiendo. Yeah, yeah. And so he manages to gather the support within the Democratic Party enough that he was able to beat out the Democrats for the primary. Sí. And then in the general election, he beat the Republican by 11%. It was a pretty comfortable win. O sea que fue una victoria cómoda, ¿no? Le sacó 11 puntos de ventaja al republicano, Yeah. que se dice pronto, en Minnesota. Bien, pero en Minnesota al final no es un estado 100% demócrata, sobre Right. todo en esas zonas rurales. O sea Yeah. que muy bien. And so as governor, if you think back, Sí. you know, he was governor during 2020 when Sí. Black Lives Matter Bueno, happened. en And- Minnesota pasó el Yes. asesinato de George Floyd Yes. en plena pandemia. Right. And so he was the governor of the state. Vale. And he sort of took a kind of middle of the road attitude towards it. ¿Sí? ¿También Yeah. fue centrista en este sentido? Yeah. ¿No se posicionó a favor de George Floyd inmediatamente? Claro, es que tenía la policía ahí. So he did absolutely show as much sympathy as possible for George Floyd. He did say that the police officers involved in those actions were completely in the Ya, wrong. vale. But when it came to the protests turning, you know, violent and Sí, destructive, sí. he also had to be, well, hold on a minute, Claro, right? claro, claro. O sea, dices que mostró toda empatía posible por George Floyd y su familia, criticó duramente a los policías involucrados en el incidente, en el asesinato de George Floyd, Yeah. pero no se metió con la policía en general, ni apoyó las protestas cuando estas protestas se volvieron cada vez más violentas. Right. You know, he was willing to call up the National Guard to try and quash the revolts. If you remember, there were all those like buildings that were set on fire. It was Sí, sí, pretty severe. Hubo muchas revueltas muy gordas, sí, con contenedores quemados y cosas de estas. Entonces llamó a la Guardia Nacional Yes, para que yeah. pusieran orden en eso, Yeah. a los ex colegas. Right. Which at the time, Donald Trump first gave Tim Walz credit for and then said, no, I did that. Vale, o sea que primero Donald Trump, que claro, estaba en el poder en ese momento, le dijo, muy bien hecho, eso es lo que tienes que hacer. Y luego dijo, bueno, no, ha sido idea mía. Yeah. Donald Trump, como siempre, ¿no? Como Right. un chiquillo, como un Yeah. chiquillo. Yeah. So as governor for the first few years, Tim Sí. Walz wasn't really able to do too much because Republicans still had control of the state Congress. And then Tim Walz won re-election, but not only did he win re-election, his party got power within Congress, so he could actually do something within his own state legislatively. Ah, o sea que dices que cuando empezó siendo gobernador no tenía el poder dentro del Congreso de Minnesota, Yeah. porque estaba en manos republicanas, pero llegó un momento en el que ese poder cambió de manos y ya teniendo el Congreso a su favor, sí que pudo ser un gobernador que hacía cosas, ¿no? Right, Que yes. llevaba cosas a cabo. Yes. Porque hay veces que están, muchas veces, pues igual que el presidente, que están atados de manos, ¿no? Right, yeah. And in this case, you know, even though he had a tiny, tiny majority in Minnesota, he managed to accomplish a lot of really good and some fairly progressive things. O sea que a pesar de tener una mayoría muy pequeñita en el Congreso de Minnesota, ha hecho grandes cosas en Minnesota. O sea, yo de hecho he visto algunas esta semana, porque como han salido tantas noticias,
Y sí que es verdad que da la sensación, por eso te decía antes, está a la izquierda de Kamala, ¿no? Porque las medidas que ha tomado en Minnesota son bastante progresistas. Yeah. Well, I'm sure that Kamala would do this as well, but they codified abortion rights. Sí, o sea, metieron en su código civil el derecho al aborto. Yeah. They passed a bunch of LGBTQ rights. Sí. And banned conversion therapy, if you remember. Sí, han protegido los derechos de la comunidad LGTBIQ y además han prohibido las terapias de conversión tan dañinas. Tim Walz oversaw the expansion of a bunch of gun control laws, like now they require background checks and they ban domestic abusers. Bueno, es que me parece, todo esto me parece tan básico que me parece increíble que estos sean como hazañas, ¿no? Hazañas de Tim Walz, porque dices que una de las cosas que ha hecho Tim Walz en Minnesota, en concreto, es que, por ejemplo, bueno, pues se han expandido esas leyes del control sobre las armas hasta el punto de que se pueda requerir pasar un control de antecedentes antes de vender un arma a una persona o, por ejemplo, prohibir la venta de armas a gente que ha maltratado a sus parejas. Right. Yeah. Entonces, claro, o sea, que parece que son cosas de cajón, pero es que estas cosas no son comunes en el resto de Estados Unidos. Right. So, additionally, he restored voting rights to convicted felons after they've served their time. That seems like something that should be obvious, but it's not done in a lot of states. Totalmente. Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho Tim Walz en su estado es volver a dar el derecho al voto a la gente que ya ha pasado por la cárcel y ha cumplido sus condenas. Right. Cosa que no es habitual en algunos estados de Estados Unidos. Hay gente que una vez que pierde el derecho al voto por ir a la cárcel ya no lo recupera en la vida, aunque salga, aunque ya haya cumplido su pena al 100%. Yeah. Also, they passed something to prevent the denial of medical care because of someone's medical debt. Esto también es importante. Yeah. Además, esto del medical debt es algo que he visto que Bernie Sanders está insistiendo mucho últimamente. Yeah. Lo que ha hecho Tim Walz en Minnesota es que, por ejemplo, ha evitado que los hospitales nieguen los cuidados a los pacientes si ven que tienen demasiadas deudas médicas. Porque, claro, a ver, los seguros de salud no se pueden negar a cubrirte. Pero si tú no tienes seguro de salud, imagínate que no tienes seguro de salud y tienes una apendicitis y te llega una factura por $300,000. Yeah. Es una factura que no puedes pagar. Pero ¿qué pasa si la semana siguiente tienes, no sé, te rompes un brazo, ¿vale? Te rompes un brazo y te va a volver a llegar otra factura. Y ya ha visto el hospital que no estás pagando la del apendicitis. Right. O sea, ¿no te curan el brazo? ¿O cómo es esto? Entonces, necesitan una ley para que proteja al paciente de este tipo de abusos por parte de los hospitales o de asistencia médica en general. Well, I don't know if you saw the movie Sicko. There's a story in there where literally there was a patient who was made to choose, like, which of your fingers do you want reattached? Sí, me acuerdo del documental de Michael Moore, Sicko. Lo que pasa es que ese documental, que ya hemos hablado de él en otros momentos en el pasado, pero ese documental se quedó anticuado cuando el Obamacare. Yes, true. Lo que pasa es que sí que es cierto que el Obamacare protegió el tema de los seguros, o sea, ahora los seguros ya no te pueden denegar cobertura por tener un antecedente, por tener una condición preexistente, pero sí que es verdad que ahora que hay tantísima gente con deuda por facturas médicas, los hospitales están viendo la manera de escaquearse y de evitar tratar a pacientes que saben que les van a hacer perder dinero. Yeah. Es tremendo. Yeah. The next thing, by the way, it's the perfect intersection of two of your previous podcasts. Sí. They banned medical debt from affecting credit scores. Bueno, claro, es que esa es otra. Es que el tema de la deuda médica, que no he hecho podcast todavía, pero realmente es un temazo, el tema de la deuda médica es tan grande en Estados Unidos a día de hoy que está empezando a afectar a otras áreas de la vida. Y, por ejemplo, el tener facturas médicas sin pagar hace que te manden a collections, ¿no? Que era lo que explicaba cuando os contaba en mi libro y en el podcast del lease del coche, lo he explicado varias veces. El tema de el credit score, ¿no? Realmente eso hace que, por ejemplo, por tener una deuda médica con un hospital no puedas pedir una hipoteca, por ejemplo, o no te puedan dar un trabajo, porque hay trabajos en los que incluso te miran el credit score. Right. Entonces, realmente afecta a muchas áreas de la vida. ¿Qué ha hecho Tim Walz? Pues, por ejemplo, ha prohibido
el hecho de que esta deuda médica afecte a tu credit score. Right. Pero claro, ya os digo, esto afecta a Minnesota. Hay que irse a vivir a Minnesota. Yeah. Vamos a ir a Minneapolis, que es muy bonito. Yeah, well, A St. Paul. I know one of the things that you don't particularly like that they have legalized is marijuana. Sí, es verdad, han legalizado la marihuana. Pues no particularmente, aquí tampoco. O sea, ¿cómo decirte? No nos afecta en particular porque no somos usuarios, pero sí que es cierto que esto es una medida que ya sabéis que está muy relacionada con el racismo en Estados Unidos. Y esto es una medida muy progresista, el legalizar la marihuana de uso recreativo. Yeah. They also lowered the cost of insulin for everyone. Sí. They did that within the state specifically. Qué pasada, ¿eh? Yeah. O sea que si vives en Minnesota puedes pagar mucho menos siendo diabético por la insulina que si vives en Alabama, por ejemplo. Yeah. They also made university, if you're a resident of Minnesota, if you're from Minnesota, free. If your household income is below like $80,000 a year, you get free college. Qué maravilla, ¿eh? O sea que también ha hecho la universidad pública entre comillas, porque ya sabemos cómo funciona aquí la universidad pública, pero las universidades del estado de Minnesota, en caso de que seas residente y además cobres menos de $80,000 al año, la familia, no solo tú, es decir, que tengas unos ingresos bajos, no muy bajos, pues hace que puedas ir a la universidad sin tener que pagar la matrícula. Right. Que la matrícula estamos hablando de que a lo mejor esa universidad te cuesta $30,000 al año. O sea que es un súper ahorro. Right. And the other thing that has gotten some attention, I think it's mostly because the photo of him signing the bill went viral because it's very cute, was when he signed into law the Universal Meals Program. Lo he visto, sí. Una de sus medidas más populares, porque la verdad es que el vídeo es muy cuco, porque sale él rodeado, sentado en la mesa del despacho, sale rodeado de niños pequeñños, porque está firmando una ley que da el menú en el colegio de forma gratuita a todos los niños en las escuelas públicas. Entonces, claro, esta medida... Yo creo que esa es un poco su medida más populista, ¿no? Yeah, and it makes the selection of him feel really good. Sí, a ver, estamos escuchando esta lista de cosas que ha hecho este hombre desde el año 2018 hasta ahora, es decir, en poco tiempo relativamente. Ha mejorado muchísimo la calidad de vida de los minnesotanos. Okay, minnesotanos. No, sí, porque en inglés es Minnesotan, ¿no? Pues sería minnesotano y ya está. Entonces, pues claro, sí que nos hace pensar que este hombre... a ver, sinceramente, sí que nos hace pensar que este hombre es como la buena elección, ¿no? Es un vicepresidente que parece que es una buena persona. Yes. Pero por otro lado, a mí, sinceramente, lo que me hace pensar es... ¿Y no es mejor que siga siendo el gobernador de Minnesota? Porque parece que lo está haciendo bien. ¿Sabes lo que te digo? Porque como vicepresidente no va a tener ese poder. No va a poder cambiar la vida, la calidad de vida de los estadounidenses a ese nivel en el que está cambiando la vida a los minnesotanos. Right. Pero esto también abre la puerta a que en un futuro él, con su experiencia de vicepresidente, pueda llegar a ser un presidente más progre de lo que podríamos esperar ahora mismo, for sure. En el futuro. Yeah. And not only that, his vacuum, him leaving, creates its own feel-good story because his lieutenant governor who takes his place, her last name is Flanagan, which is super Irish, but she's of Native American descent, so she'd be like the first female Native American governor of Minnesota. Sí, es verdad. Además lo comentó un seguidor de Patreon, lo comentó en el chat justo cuando salió lo de Tim Walz, dijo, además, la persona que va a sustituir a Tim Walz es nativa americana. ¡Qué fuerte! Es que va a ser la primera mujer nativa americana gobernadora de un estado. Pues sí, la verdad es que son dos buenas noticias, entonces. Yeah. And, aside from the job that he did as governor, his selection just making a very good impression. It's hard to understand if it's just the Democrats are better at PR right now or just like more primed to be happy for this election because like ultimately he is just sort of like a white dude who they've picked. Sí. And, Hillary Clinton's choice of white dude in 2016
fell flat. It didn't do the same thing. Pero no me vayas a comparar a Tim Walz con, ¿cómo se llamaba? Tim Kaine. Yeah. Tim Kaine era un soso. Yeah. Tim Kaine, que era el vicepresidente elegido por Hillary Clinton para acompañarle en el ticket en caso de que hubiese ganado en el año 2016. Tim Kaine no había por dónde cogerle, si era un soso, si era un pánfilo. No hacía nada. O sea, no tenía el carisma de este hombre. Este hombre es el típico tío salao, ¿sabes? O sea, no te da la vibra de ya está el típico señor blanco hetero, ¿sabes? El típico señor que me va a explicar a mí que no tiene esa vibra, tiene vibra más de ser, como están diciendo en las redes sociales y en Twitter y tal, ¿no? Que es como el padre que, ¿cómo era? El padre que querrías tener si tu padre no se hubiese vuelto espectador de Fox News, ¿no? Yes, o sea, yes. Si no There's been a lot of that. The phrase "Big Dad Energy" was trending on Twitter. Big Dad Energy. Yes. Yeah, there's a lot of stuff of that, like energía del padre, I guess. Sí, energía de padre, es eso. Es como que da la sensación de ser el típico padre. El típico padre. He is very... Yankee, pero padre. Yeah, he is very, like, do-it-yourself energy, like, you know... Sí, que es el típico, pues eso, pues como mi padre que te cuelga los cuadros, que te arregla alguna cosa, que se le dan bien las cosas, ¿sabes? Pues eso, arreglar cosas, apañado. It's charming that, you know, he has an antique truck that he likes to tinker on. ¿Ves? Por ejemplo, es el típico, eso sí que es como muy yankee, ¿eh? El típico tío que tiene una furgoneta antigua y entonces de vez en cuando se pone ahí a ver si puede arreglar el motor de la furgoneta, ¿no? Y tal, metido en el garaje. Ese es Tim Walz, en Minnesota. And you remember Governor Jim Justice had, like, Baby Girl, his dog that he used as a political prop, right? Sí, de eso comentamos en los Yankee Surrealismos de la Convención Republicana, que el gobernador de West Virginia tenía una perrita bulldog con mucho sobrepeso, se la llevaba a todas partes, que se llamaba Baby Girl. And so, you know, Tim Walz has his own dog. It's a black lab. ¿También tiene el perro? He doesn't use it quite the way as like a political prop, but the dog shows up on, you know, social media posts that he puts. Eso también es muy yankee, ¿no? Lo de tener la familia perfecta, es un poco como familia de postal, ¿no? Con el niño y la niña. Tiene un hijo y una hija, tiene un perrito, tiene el perro, un labrador negro, ¿no? El gato también. También tiene gato, claro. O sea, lo tiene todo. And of course, there's a story behind, you know, he promised his son, if I get elected governor, we'll get a dog. So they got the son the dog. Claro. Si le elegían gobernador, le compraba el perro al niño, ¿no? Jolín, de verdad, Pobre niño, ¿qué tendrá en la culpa si vota la gente a su padre o no? También te digo. O sea, ¿qué clase de promesa a un hijo es esa? Well, I don't know if he told the public that was the Pero es promise he absurdo made, but, total. ¿Sabes lo que te digo? Porque, bueno, en fin, da igual. Oh, his daughter he calls Hope. Because Tim and his wife had a lot of trouble conceiving, and so they went through like 7 years of using IVF, and finally they managed to have their daughter. So, of course, they give the daughter todo tiene una historia, todo tiene una historia. O sea, que la hija se llama Esperanza porque tuvieron problemas para concebir y entonces durante 7 años lo estuvieron intentando con in vitro y después de muchos tratamientos tuvieron a su hija y por eso la llamaron Hope. And their son Gus has Gus more normal... Gus porque le gustaba mucho la rana Gustavo. Sure. Que no se llama así en inglés. La rana Gustavo. Es de Kermit. Se tendría que haber llamado Kermit, está claro. And so with all these sort of good vibes that come off of him, he seems like a genuinely good person. He has all these stories that maybe are a little bit mythological, but still... It's all likable stuff. I mean, totalmente. O sea, yo estoy como todo esto es bullshit. O sea, todas estas historietas que tiene él, que son todo tan entrañables y es todo tan perfecto, es como sí, vale, es para gustar más, como buen político en la yankee política. Pero sí que es verdad que este es nuestro episodio más optimista. Porque es como que es todo buen rollo, ¿no? Da la sensación de que es un buen tipo aquí, de repente, metido en la carrera electoral. ¡Qué bonito! And like sort of opposite of how J.D. Vance had all these people coming out saying, I don't know what happened with this guy. Tim Walz has all of his former students going, oh, he was such a good teacher. Oh, this happened. Oh, I learned so much. It's all, so far at least, been really positive. Eso es maravilloso, claro. Es que igual que J.D. Vance en su paso por la Universidad de Yale hizo algunos amigos multimillonarios que le han llevado a la cumbre, pero también se ha dejado atrás a un montón de muertos de
antiguos amigos que están saliendo ahora diciendo J.D. Vance no era así, J.D. Vance es un vendido, yo no sé qué le ha pasado, le han lavado el cerebro, es una mala persona, es todo por su interés personal. Están saliendo muchas opiniones de gente que se supone que le conoce muy de cerca y hablan mal de él, y sin embargo este Tim Walz lo que tiene es un montón de antiguos alumnos que hablan súper bien de su profe de sociales. Yes. Hijo, pues qué maravilla. Yeah. And so now the Republicans are in a position of, well, how can we bring down this guy's favorability the same way J.D. Vance's just sort of, I don't know, evaporated as soon as he came in the picture? Total, yo creo que están los republicanos en una sala de reuniones, todos sentaditos en las sillas, con un gato en el regazo, acariciando el gato, cada uno, diciendo cómo podemos terminar con este carisma de Tim Walz. Yeah. Y se han inventado una cosa que me parece delirante, de verdad, lo de que le llamen Tampon Tim. Yes. El Team Tampón sería en español. Right. Explícanos esto, por favor. Okay, so we didn't mention everything progressive that his government passed. One of the things that they passed was a bill that mandated and provided funds for feminine hygiene products to be available to every student. O sea que una de las leyes progresistas que no hemos comentado hasta ahora que firmó Tim Walz cuando fue gobernador de Minnesota, durante sus años de gobernador de Minnesota, fue que él firmó la obligatoriedad de tener productos de higiene femenina en todas las escuelas, en todos los centros educativos de Minnesota que fueran públicos, con fondos del gobierno. Es decir, que igual que tienen la obligación de tener vendas en el botiquín, tienen la obligación de tener compresas y tampones. Yes. And the wording of the law didn't specify, it has to be in every single bathroom. Or So Tim Walz doesn't specify this, but in order to make tampons available to everyone, some schools put the tampon dispensers in boys' bathrooms and girls' bathrooms. Some of them just, they put them in the nurse's office so anyone can go and grab them. It's just a matter of how the individual schools decided to make them available. Ya, o sea, lo que dices es que en la ley no especificaban dónde tenían que estar estos tampones y estas compresas, que podían estar en el botiquín, podían estar en el baño de las chicas solo, podían estar en todos los baños del colegio en general. O sea, dejaban a discreción de cada centro educativo dónde ponerlos, ¿no? Yes. But the Republicans have decided to interpret that as, well, Tim Walz is making sure all boys can get tampons, and he's the one putting them in boys' bathrooms, wherever they appear in boys' bathrooms. So let's call him Tampon Tim. Ah, vale. O sea que hay algunos colegios que tomaron la, no sé si sabia o no sabia decisión de poner dispensadores de tampones o compresas en todos los baños del colegio. Yeah. Todos los baños, incluyendo los baños de los chicos. Entonces, los republicanos lo que están diciendo es que se están riendo de Tim Walz por o no diferenciar entre chicos y chicas, o decir que está, bueno, pues insistiendo en que los chicos también tienen que utilizar tampones. Yeah, or that he's subtly trying to convert them to being trans. ¿Les está haciendo trans a todos? Yeah, they'll say anything. No tiene ningún sentido ese ataque. Es como, de verdad que están siendo especialmente torpes los republicanos últimamente con el tema insultos, ¿eh? Well, that doesn't even get to what they're doing. So they're still trying to deal with the J.D. Vance has sex with this couch thing. Sí. And since that seems to have worked, they're like, well, let's do this same thing to Tim Walz, only he fucked a horse. Sure. O sea que en un intento de contraatacar el bulo de que J.D. Vance se trincó a un sofá, pues han intentado lanzar un bulo que no ha cuajado, que es el bulo de que Tim Walz se trincó un caballo. Que claro, no ha cuajado. No ha cuajado, y además es que no es ni la mitad de gracioso que lo de trincarse un sofá. But es que trincarse un caballo no tiene ni puta gracia. Right. But they just, you did it to us, we're going to do it to you, we're going to, make up that it was, cited in some book or some articles. No, si es un rebota que tu culo explota. Yeah. ¿Verdad? Yeah. Trump también
hace su acusación Sí. que hace contra todos los demócratas. Sí. El de que se apoyó la aborción hasta nació y después de nació. ¿Sí? Sí, es verdad. Sigue insistiendo Donald Trump en Yeah. que la gente que está a favor del derecho al aborto quiere matar a ese bebé después de nacido. Yeah. Es que ya no es abortar, es cargarse a tu hijo ya, Yeah. ¿sabes? No, es un absurdo total. Yeah. Sí, esto lo sigue repitiendo mucho. Y entonces dices que lo repite como que es algo que Tim Walz está a favor Sí. de que las mujeres puedan abortar incluso después de haber parido. Lo cual es algo que, claro, toda mujer quiere, por supuesto. De verdad. Sí. También en una llamada con Fox News, Trump dice que Tim Walz es el mismo como Bernie Sanders y inmediatamente después, no, es más de la izquierda de Bernie Sanders. Es todavía más comunista que Bernie Sanders. Es más comunista que Karl Marx. Pretty soon. Pues sí, eso es lo que dice Donald Trump, J.D. Vance, los republicanos, Fox News. Pues ¿qué van a decir? Es que al final con todas estas leyes que ha sacado en Minnesota es cierto que es el anticristo para ellos, entiéndeme. O sea, sí que es verdad que se le ve muy rojo para lo que ellos quieren. ¿Sabes? Rojo en el sentido español, ¿eh? No rojo republicano. Obviously, vale, o sea, demasiado azul aquí. También tiene la expresión en español to be a wolf in sheep's clothing. Sí, un lobo en piel de cordero. Okay, sí. Es lo mismo. Sí, bueno, I've seen at least 6 or 7 different clips of Republicans saying like, well, Tim Walz, he looks like a mild-mannered dad. He seems like a nice, normal guy. Well, he's a wolf in sheep's clothing. He's a communist in sheep's clothing. He's a crazy communist wolf in sheep's clothing. Sí, o sea, están intentando convencer a los republicanos de que a pesar de que Tim Walz parece una buena persona, habla como una buena persona y firma leyes de buena persona, no es una buena persona. No hay que fiarse ni un pelo, porque es un lobo con piel de cordero, ¿no? ¿Sabes quién era un lobo con piel de cordero total que a mí me aterrorizaba? Pence. Yeah, well, that guy looks like he's literally wearing someone else's skin. ¿Es verdad? Sí, total. O sea, realmente el vicepresidente de Donald Trump durante su presidencia, a pesar de que ahora le tengo un cierto cariño, entre comillas, porque ha dejado de apoyar a Donald Trump después de que Donald Trump Tried to get him killed. exacto, tratara de que toda la gente que asaltó el Capitolio le asesinara, básicamente, o fuera contra él. Sí que me parecía escalofriante ese hombre, lo calladito y lo buenecito que parecía. Las leyes que había firmado en Indiana cuando había sido gobernador. Right. Yeah. O sea, era escalofriante. Entonces, pues mira. En fin, un aplauso para Tim Walz. Y si estos ataques están teniendo algún éxito, es demasiado pronto para saberlo. Cierto. Las últimas encuestas de este fin de semana estaban muy buenas para Kamala y Tim Walz. ¿Sí? Sí. ¿Ya mejor que Donald Trump o todavía no? ¿En qué punto estamos? En este punto, estas encuestas estaban en los estados de Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Vale. O sea, en esos estados que son críticos en estas elecciones, ¿cómo vamos? Estos tiene Kamala con 4% más que Trump. Muy bien. Sí. ¿En Pensilvania también? Sí. Bueno. Muy bien, ¿no? Yeah. No me puedo creer que vamos a terminar un episodio esperanzados de verdad. Porque el anterior ya era un poquito esperanzador, pero me siento bien hoy. Yeah. And like también. I can't predict what's going to happen, obviously. No, claro que no podemos predecirlo, pero podemos elegir cómo nos sentimos. Y yo la mayoría del tiempo siento miedo. Yeah. Entonces, sí, hoy no siento miedo. So I lived through 2004, right? Sí. Which was when the Republicans managed to swift boat John Kerry by painting him as a bad soldier. Sí. They're going to try and do the same thing right now. O sea, dices que te da un poco de miedo que se repita la situación del 2004, cuando George W. Bush volvió a ganar las elecciones a costa de criticar el paso por el ejército de John Kerry. Y dices que esto va a volver a ocurrir. Sí, bueno, pero a ver, John Kerry era el candidato. Yeah. Al final, Tim Walz
es el vicepresidente. You're right. O sea, que realmente no importa tanto. Mira cómo... O sea, a ver, Hillary fue quien perdió las elecciones contra Donald Trump. Tim Kaine no hizo nada por ganar las elecciones para Hillary, tampoco. Yes. Pero tampoco hizo por perderlas. Tim Kaine es que era un cero a la izquierda, no valía para nada realmente las elecciones. Yeah. Si Tim Walz puede ayudar en algo a Kamala a ganar estas elecciones, pues bienvenido sea, sobre todo de cara al voto joven, que es el voto que estamos intentando captar, ¿no? Que la gente se registre para votar. Yeah. And realistically, you are right in that the choice for vice president is often one of the saying is do no harm. Exacto. Es como, o sea, al final lo que queremos es un vicepresidente que no haga daño, que no haga daño a la campaña. Y esto es a lo más que podemos aspirar. No es que Tim Walz vaya a tener ningún papel relevante en el gobierno. No es que Tim Walz sea la esperanza de que Estados Unidos vaya a ser más progre. Realmente no tengo esa esperanza. Lo que tengo es esperanza de que Tim Walz pueda ayudar o por lo menos no perjudicar a la campaña demócrata. Right. Y eso ya es mucho. Yeah. And in any case, we'll see if the Republicans manage to successfully tear down Tim Walz at all. But going forward, in a week, literally a week to the day after this podcast releases, the Democratic National Convention will begin, and it'll all be a coronation for Kamala and Tim. Sí, ahora estamos realmente en un punto muy crítico, porque quieras que no, acaba de salir la noticia de Tim Walz. Tim Walz está en todas partes. O sea, ahora mismo la noticia es... ¿Qué ha hecho Tim Walz en la Feria Estatal de Minnesota? ¿Qué ha comido? ¿De qué se ha reído? Si le gustan los caballos, si no le gustan los caballos, si prefiere perros a gatos. O sea, nos van a empachar de información sobre Tim Walz. Yeah. Encima, está a punto de empezar la convención demócrata, que es 5 días o 4 días seguidos de información demócrata y de discursos y de declaraciones y de entrevistas. Yeah. Y no queremos que metan la pata, ninguno de los dos. O sea, si realmente sobreviven a esta convención demócrata sin meter la pata diciendo algo que disguste o que sirva de munición a los republicanos para hacer realmente un ataque real y no decir que Tim Walz se ha trincado un caballo, que es algo que no se cree nadie, pues, ¿sabes lo que te digo? O sea, realmente si consiguen superar el foco de atención tan grande que tienen ahora mismo sobre ellos, todos... creo que nos puede ir muy bien en las encuestas de cara a septiembre. Right. And you just want to ride out this wave of positivity and enthusiasm all the way to November. Exacto. Y ya, o sea, mi plan perfecto sería sobrevivimos a la convención demócrata ahora en agosto. Las encuestas de repente dan como ganadora a Kamala en septiembre. Y en octubre es cuando Taylor Swift dice... que hay que votar a Kamala. Y entonces, en noviembre, ya. Sure. Madame President. Ese es el plan perfecto. Vamos a ver si se cumple. And it could happen now. Yo ahora lo veo todo verde. Verde, como decíamos en el episodio anterior, verde lima. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este episodio y que os haya esperanzado tanto como a nosotros. Sí. Nosotros seguiremos por aquí contándoos cositas la semana que viene. Chao. Chao.